Hay historias que terminan cuando se dicta una sentencia. Casos en los que un culpable acaba entre rejas y las víctimas, al menos encuentran algo parecido a la justicia. Pero existen otros crímenes que parecen resistirse al paso del tiempo. Historias que sobreviven generación tras generación porque nadie fue capaz de responder a la pregunta más importante de todas. ¿Quién lo hizo? Cuando eso ocurre, la realidad deja paso a la leyenda. Los rumores crecen, las teorías se multiplican y un nombre acaba grabado para siempre en la memoria colectiva. Esta noche viajaremos hasta una ciudad cubierta por la niebla, un lugar donde el sonido de unos pasos podía significar la diferencia entre volver a casa o desaparecer para siempre. Aquí comienza Cherry Dreams True Crime. Londres, 1888. Londres era en 1888 la ciudad más grande del planeta. Más de 5 millones de personas convivían en una capital que representaba el corazón del Imperio Británico. Mientras los barrios más ricos presumían de elegantes avenidas, teatros y carruajes de lujo, existía otro Londres completamente diferente. Un Londres que apenas aparecía en los periódicos de la alta sociedad. Al este de la ciudad se encontraba Whitechapel, un barrio donde la pobreza era extrema. Miles de personas sobrevivían hacinadas en habitaciones diminutas. Familias enteras compartían una sola estancia. El desempleo era constante. El alcoholismo formaba parte del día a día y la delincuencia era tan habitual que muchos vecinos ya ni siquiera reaccionaban al escuchar un robo o una pelea. Cuando caía la noche, las calles cambiaban por completo. La niebla comenzaba a cubrir los adoquines. Las farolas de gas apenas conseguían iluminar unos pocos metros. Los callejones se convertían en auténticos laberintos donde cualquiera podía desaparecer sin dejar rastro. Para muchas mujeres, especialmente aquellas que ejercían la prostitución para poder comer o pagar una cama donde dormir, salir de noche era un riesgo inevitable. No era una elección, era la única manera de conseguir unas pocas monedas. Nadie podía imaginar que aquel escenario estaba a punto de convertirse en uno de los lugares más famosos y más temidos de la historia criminal. Porque alguien observaba aquellas calles, alguien que conocía perfectamente Whitechapel, alguien que esperaba pacientemente el momento adecuado. Y muy pronto comenzaría la pesadilla. Durante el verano de 1888, los rumores empezaron a extenderse entre los vecinos. Primero fueron comentarios aislados, una mujer encontrada sin vida. Después otra. Nadie sabía si existía relación entre aquellos crímenes o si simplemente eran sucesos independientes en un barrio acostumbrado a la violencia. Pero conforme pasaban las semanas, la sensación de miedo fue creciendo. Las mujeres comenzaron a mirar constantemente por encima del hombro. Los comerciantes cerraban ante sus negocios, los agentes patrullaban con mayor frecuencia y la prensa descubrió que el miedo vendía periódicos. Lo que estaba ocurriendo en Whitechapel ya no era un simple caso policial. Era el comienzo de una historia que más de un siglo después seguiría fascinando al mundo entero. Durante mucho tiempo se creyó que Londres ya lo había visto todo. Robos, asaltos, ajustes de cuentas, crímenes pasionales. La violencia formaba parte del día a día en algunos barrios de la ciudad. Sin embargo, lo que estaba a punto de ocurrir era diferente. No se trataba de un asesino que mataba por venganza. No buscaba dinero. No intentaba ocultar sus actos. Todo indicaba que disfrutaba, sembrando el miedo. Y eso cambiaría para siempre la historia de la criminología. En la madrugada del 31 de agosto de 1888, un cochero llamado Charles Cross caminaba hacia su trabajo. Era temprano. Todavía no había amanecido. La niebla cubría Bucks Row, una calle estrecha y silenciosa de Whitechapel. De repente, distinguió un bulto oscuro en el suelo. Al acercarse creyó que era una persona dormida, pero no.
Era el cuerpo de una mujer. Su nombre era Mary Ann Nichols, conocida por todos como Polly. Tenía 43 años. Había pasado por un matrimonio complicado, problemas económicos y una fuerte adicción al alcohol. Como muchas otras mujeres del barrio, sobrevivía haciendo pequeños trabajos y ejerciendo la prostitución cuando no encontraba otra forma de conseguir dinero. Aquella noche necesitaba unas pocas monedas para pagar una cama donde dormir. Nunca llegó a hacerlo. La policía acudió rápidamente al lugar. En un principio pensaron que podía tratarse de otro asesinato más dentro de un barrio especialmente conflictivo. Pero cuando los médicos comenzaron a examinar el cuerpo, comprendieron que aquello no era un crimen cualquiera. Había una violencia, una precisión y una frialdad que resultaban difíciles de explicar. Sin saberlo, acababan de encontrarse con la primera víctima oficialmente atribuida al asesino que el mundo conocería como Jack el Destripador. La noticia corrió por Whitechapel como un incendio. Los vecinos comenzaron a hablar. Algunos aseguraban haber visto a un hombre caminando junto a la víctima. Otros decían haber escuchado gritos. Pero nadie podía aportar una descripción clara. Todos parecían haber visto una sombra distinta. Era como si el asesino apareciera y desapareciera entre la niebla. La policía incrementó las patrullas. Se interrogaron a decenas de personas. Se revisaron tabernas, pensiones y callejones. Pero los días pasaban y no aparecía ninguna pista. Muchos pensaban que el peligro había terminado, que había sido un crimen aislado. Qué equivocados estaban. Tan solo 8 días después, la madrugada del 8 de septiembre, Whitechapel volvió a despertar con una noticia terrible. Otra mujer había sido asesinada. Su nombre era Amy Chapman. Tenía 47 años. También vivía en una situación desesperada. Había perdido prácticamente todo. Su salud era delicada. Y como tantas otras mujeres del barrio, intentaba sobrevivir día a día. Fue encontrada en el patio trasero del número 29 de Hanbury Street. Aquella escena dejó completamente desconcertados a los investigadores. Ya no existían dudas. Los dos crímenes compartían demasiadas similitudes. La forma de actuar, la elección de las víctimas, la rapidez y, sobre todo, la ausencia casi total de pruebas. El asesino parecía conocer perfectamente aquellas calles. Sabía por dónde escapar. Sabía cuánto tiempo tenía. Y parecía moverse con una tranquilidad inquietante. El miedo empezó a extenderse por Londres. Las tabernas ya no hablaban de otra cosa. Las mujeres evitaban caminar solas. Muchos vecinos comenzaron a organizar patrullas voluntarias durante la noche. Algunos llevaban silbatos, otros palos. Y otros simplemente caminaban juntos para sentirse un poco más seguros. Pero el asesino seguía libre. Los periódicos comenzaron a competir entre ellos. Cada mañana aparecían nuevos titulares, nuevas teorías, nuevos sospechosos. Algunos periodistas exageraban los hechos. Otros directamente inventaban detalles para vender más ejemplares. Sin darse cuenta, estaban construyendo una leyenda. Una leyenda que terminaría siendo mucho más grande que el propio asesino. Mientras tanto, en algún lugar de Whitechapel, un hombre seguía caminando por aquellas mismas calles, observando, esperando, buscando el momento perfecto. Y lo peor de todo es que nadie sabía quién era. Ni siquiera si estaba leyendo los mismos periódicos que hablaban sobre él, ni si disfrutaba viendo el miedo que se había apoderado de toda una ciudad. Pero si algo estaba claro, era que todavía no había terminado. Porque el episodio más aterrador aún estaba por llegar. Habían pasado apenas unas semanas desde el asesinato de Amy Chapman. Whitechapel ya no era lo mismo. Las calles seguían llenas de gente, pero el ambiente había cambiado por completo. Las conversaciones se interrumpían cuando un desconocido pasaba cerca.
Las mujeres evitaban caminar solas. Los comerciantes cerraban antes sus negocios. Y cada noche, cuando la niebla comenzaba a cubrir los callejones, una misma pregunta recorría la mente de todos. ¿Volverá a matar esta noche? La respuesta llegó antes de lo que nadie imaginaba. La madrugada del 30 de septiembre del año 1888 quedaría grabada para siempre en la historia criminal. Aquella noche, el asesino actuó 2 veces. Hoy se conoce como el doble evento. La primera víctima fue Elizabeth Stride. Era un poco más de la 1 de la madrugada, cuando su cuerpo fue encontrado en Dudfields Yard. Lo extraño era que la escena no coincidía del todo con los asesinatos anteriores. Muchos investigadores creen que el asesino fue interrumpido antes de poder continuar. Quizá escuchó pasos. Quizá alguien entró en el callejón. Quizá simplemente decidió huir. Pero si realmente fue interrumpido, aquello significaba una cosa. No había terminado. Menos de 1 hora después, apenas 1 kilómetro más allá, la ciudad volvía a vivir otra pesadilla. En Mitre Square apareció el cuerpo de Catherine Eddowes. La noticia cayó como un auténtico terremoto. Ya no podía tratarse de una casualidad. El asesino había matado 2 veces en la misma noche. Y lo había hecho desafiando abiertamente a la policía. Era como si quisiera demostrar que nadie podía detenerlo. Los agentes patrullaban cada rincón de Whitechapel. Había controles, interrogatorios, registros. Sin embargo, él seguía escapando. Siempre desaparecía, como un fantasma. La prensa convirtió aquellos crímenes en el principal tema de conversación de todo el Reino Unido. Cada periódico quería publicar una exclusiva. Cada periodista afirmaba tener una pista. Y fue entonces cuando ocurrió algo que cambiaría la historia para siempre. Una carta llegó a la Agencia Central de Noticias de Londres. Comenzaba con unas palabras inquietantes. Dear Boss, querido jefe. El autor aseguraba ser el asesino. Se burlaba de la policía. Afirmaba que quería volver a matar y prometía seguir aterrorizando la ciudad. Al final de la carta aparecía una firma. Una firma que hasta entonces nadie había oído jamás. Jack the Ripper. Jack el Destripador. Hoy sabemos que muchos expertos creen que aquella carta pudo haber sido escrita por un periodista o por alguien que simplemente buscaba llamar la atención. Nunca se ha podido demostrar que procediera del verdadero asesino, pero eso ya da igual, porque el hombre había nacido, el nombre se conocía, y el mundo jamás volvería a olvidarlo. Desde ese momento, el asesino dejó de ser un desconocido. Ahora tenía un nombre que ocupaba portadas, que se comentaba en las tabernas, que llenaba de miedo las calles de Whitechapel. Las ventas de periódicos se dispararon. Cada nueva teoría era recibida como si fuera la definitiva. Algunos aseguraban que Jack era un médico. Otros estaban convencidos de que pertenecía a la alta sociedad. También hubo quienes afirmaban que era un carnicero, un marinero o incluso un extranjero recién llegado a Londres. Pero nadie tenía pruebas. Solo meras sospechas. Mientras tanto, la policía seguía avanzando prácticamente a ciegas. No existían cámaras de seguridad, no había análisis de ADN, ni huellas dactilares utilizadas de forma sistemática. La investigación dependía de los testimonios. Y el problema era que cada vecino recordaba una historia diferente. Unos hablaban de un hombre elegante. Otros describían a alguien con aspecto humilde. Algunos aseguraban haber visto un sombrero de copa. Otros un gorro. La única certeza era que el asesino parecía mezclarse con la multitud sin levantar sospechas. Quizá incluso caminó junto a los propios agentes que lo buscaban. Con el paso de los días, el miedo se convirtió en paranoia. Muchos hombres inocentes fueron señalados por su aspecto. Bastaba con caminar solo de noche para despertar sospechas. Whitechapel había dejado de ser únicamente un barrio pobre. Ahora Whitechapel
era el escenario del caso criminal más famoso del mundo. Y sin embargo, lo peor aún estaba por llegar. Porque el último asesinato atribuido a Jack el Destripador sería tan brutal que marcaría un antes y un después en la investigación y también en la historia del crimen. La próxima madrugada, el silencio de una pequeña habitación volvería a romperse, pero esta vez nada sería igual. Han pasado más de 130 años desde que el nombre de Jack el Destripador sembró el miedo en las calles de Whitechapel. Durante todo este tiempo, investigadores, criminólogos, historiadores y escritores han intentado resolver un misterio que parece resistirse al paso del tiempo. Se han señalado decenas de sospechosos, se han escrito cientos de libros, se han rodado películas y documentales. Incluso hoy, con toda la tecnología de la que disponemos, seguimos haciéndonos la misma pregunta que se hacían los londinenses en el año 1888. ¿Quién era realmente Jack el Destripador? Quizá nunca lo sepamos, y tal vez sea precisamente ese el motivo por el que esta historia continúa fascinándonos generación tras generación. Porque el ser humano necesita respuestas, necesita cerrar las heridas, necesita comprender por qué alguien es capaz de cometer actos tan horribles. Pero hay casos que nunca llegan a resolverse, casos que permanecen suspendidos entre la historia y la leyenda. Y cuando eso ocurre, la imaginación ocupa el lugar que dejan las pruebas. Quizá Jack el Destripador murió sin ser descubierto, o quizás vivió el resto de su vida como un ciudadano completamente normal. También puede que su identidad estuvo siempre delante de los investigadores sin que nadie fuera capaz de verla. Nunca lo sabremos. Lo único cierto es que cada vez que cae la noche sobre Whitechapel y la niebla vuelve a cubrir sus calles, el eco de aquel nombre sigue vivo en la memoria colectiva. Porque algunos crímenes terminan con una condena, pero otros se convierten en eternos. Soy Iván y esto ha sido Cherry Dreams True Crime. Gracias por acompañarme en este primer viaje a uno de los casos más inquietantes de la historia. Si te ha gustado este episodio, sígueme en iVoox, Spotify, YouTube, porque esto es solo el comienzo. Todavía quedan muchos expedientes por abrir, muchas preguntas por responder y muchos misterios reales que descubrir. Hasta el próximo caso y recuerda, la verdad a veces es mucho más inquietante que la ficción.